Hello, dear students. Welcome to this week number 4 of the Model 7. My name is Marta Manriquez, and as you know, I'm your virtual advisor. I just want to thank you for being on time, and I want to clarify that I'm going to be active in the YouTube. So first, if you have problem situations or you just want to say your name or express something, just let me know this. I'm going to be checking this, and that's it. I'm going to be active, so in this way, just let me know your name. Hello. Good evening or good night for some of you. Good afternoon for some of you too. And hello guys, I'm here. I'm active. Thanks, Marco. Welcome. We're going to start with the presentation because we have a lot of information to express or to explain. So before I continue, there are some like 20 activities that I still have pending that I'm going to finish today. Please check that I'm gonna finish with this checking today. So tomorrow it's supposed that you will have all the activities from the first, second, and third week checked already. If you ask for more time to upload it or something, all the activities need to be checked. And it's important to know if you have any situation about sharing the link, send me a message so you can do it again, to try it again. So I'm going to I'm going to share with you this presentation. So I'm going to express some details. As you know, we are in the week number 4, and the name of this unit is My Goals. So in this way, we're going to express a little bit about the tenses of the simple present, present progressive, simple past, past progressive, and the future. We're going to try to incorporate them, all of them, in this project. And this is the final project. So you're going to be able to do a lot of activities, or maybe you're going to be able to participate or express your opinion, your plans with other people. That's the main idea of this. So the purpose is to share and request information orally and in writing about wishes, aspirations, plans in the framework of personal life project. Remember, all the activities are based on your final or your personal life project. We have to like an addition to your project. We're gonna do it like that, so we can just help you or give you more tools to try to face or to try to do um, or achieve your goal. The purpose of this live session is to help you incorporate different tenses studied during this model. Remember, we're talking past, present, and future in the different categories. I'm going to clarify the important aspects about the activities to upload this week. In this week, you have to do 2 formative activities. That's going to be 2 formative activities. 1 learning photo, 1 integrity project that it's the longest activity for this week, and 1 integrity poem that it has a lot of participation too. At least I want to suggest you to have like 5 participations in the photo. I'm going to express it, I'm going to clarify it, and I want to clarify doubts about the tenses that we studied. The achievements, you're going to be able to provide oral and written information related to your personal goals. Request information about a partner's plan. Sometimes we don't talk about ourselves only, we talk about others' plans. And enrich your personal project that I already told you. Every activity is going to help you. It's important to know that this Sunday, we're going to finish. This Sunday, the platform is going to be closed at this time. So pay attention to this timeline or this you have to do it before this, and if you can do it like hours before, because sometimes we can have like problems with the connection, internet connection with the platform, or any situation that can happen, maybe our items, our computers, or any situation that can help you try to do it before this time, maybe like 1 hour, 2 hours, or something like that. Obviously, if it is the only option you have, there is no problem, you're going to have this time, but it's
It's a suggestion to try to avoid problems that could like happen. Okay, we're going to start with affirmative activity number 7. Guess the tenses. Adivina los tiempos. That's the name. So in this case, you can just try to identify the main idea of this activity. So you have to see there is an image and some actions are happening. So you're going to choose the multiple options. You have A, B, or C. You're going to choose the best option according to the tense we're talking about. In this case, if we are seeing something that it's happening in the moment, then we're going to be using present progressive. So you're going to take the plane from Acapulco. So you're going to take if it is are or is, depending on the structure, and the verb it's in base form or with gerund. So you have to go to check your notes and try to see, or you can go to the platform to check the material and check the structure of the present progressive, because you are talking about something that it's happening in the moment. In the second part, we have to transform the following sentences from present to simple past. Remember, in the simple past, we used two different types of verbs, regular or irregular verbs. And in the negative form, we use did not or didn't, which is the contracted form. In this way, you have some sentences or statements, and you're going to see this sentence and try to take the verb and see if that verb is in regular or irregular form, so that you are going to change or transform it. And in that way, you're going to complete the sentence. But first, try to specify or try to use capital letter at the beginning and the period at the end. ¿Ok? El punto y mayúscula. No se les olvide iniciar en las actividades formativas con mayúscula y culminar con un punto. Esto puede ser uno de los motivos por los cuales la plataforma no alcance a identificar el carácter. Por ejemplo, si les faltara el punto final, eso podría decirles que está mal la oración, porque acuérdense que son actividades autogestibles, son actividades que se checan a través de los caracteres. Entonces es importante que ustedes cumplan con esto. In the last part of this exercise, en la parte final de este ejercicio, lo que tenemos nosotros es, we have to choose different options in the verb structures. Tenemos algunas estructuras de verbos. You're going to choose the best one for each sentence, question, or statement, or any structure. In this way, you're going to choose the best structure. There are in the simple past, they are in the gerund, they are in the past progressive or continuous, they are in the base form, in infinitive, so negative. You're going to choose the best option to complete the sentences. And in the affirmative activity, number 8, here, we have expressions on time. So this is going to be the key topic because you're going to transform also. First, you have to identify the tenses of the sentences you have here as an example. But there are some verbs that are in parentheses, so you're going to see according to the expression of the time if that structure of the verb is correct or incorrect. In this case, we have I, line, do, that's the verb in the base form, many things every day. Every day it's going to be the key. Todos los días. So that's a routine, something you do every day. Every day. So you're going to talk about a routine. And when we talk about routines, we're using the simple present. So you're going to see if that verb it's correct and you're going to type it there. In the second one, we have another example here. They, and then we have space, and after that we have the parentheses, and in the parentheses we have the verb buy, comprar. Their car in 2010. 2010, it's about past. So you're going to change that verb
in the simple past, because 2010 it's about past. So that action it's about the past. And in the third one we have she, then we have cook, that's the main verb. Right now is justo ahora. So that action it's happening in this moment. So that you're going to use present progressive or present continuous. So check, you're gonna go to check your structures, your notes, and you're gonna see what you're gonna change or what you're gonna add or what you're gonna do. So please try to check, start with the capital letter and with the period at the end. In the last part of this same exercise, we have to choose from multiple choice. We have some options to complete some sentences. In this case, you're going to choose the best according to the time expression. Look, the children are, and then we have the verb play, snowballs. Mira, los chicos están jugar. Tenemos el verbo jugar. So you're going to change it. Bolas de nieve. So you're going to try to change the verb according to the structure they are talking about. Se van a ir a verificar acerca de ello. Por ejemplo, look es como mira, es una acción que se está desarrollando en el momento en el que estamos hablando. Así que vamos a usar presente progresivo. And then we have they, then the verb write, escribir. A quick test, yesterday. Yesterday es ayer. So we're going to be talking about the simple past. And remember to change the verb from the base form to the structure in the simple past, that it's regular or irregular verbs. And then we're going to start with the final project. If you have any situation or problem so far, just let me know. Si tienen dudas, chicos, con las actividades previas, me las expresan, okay? We're going to start with the final project, or my biography. That's the title of the project. In this one, you're going to incorporate different tenses. Vamos a incorporar diferentes tiempos verbales también. In the first part, we have 4 categories. Tenemos 4 categorías. In the first one, my past. My past es como mi pasado. You are going to answer 3 questions about your past. Vas a responder 3 preguntas acerca de tu pasado. Where were you born? ¿Dónde naciste? Where did you live? ¿Dónde viviste? So in these 2 questions, you're going to be using simple past. En estas 2 preguntas, tú vas a responder con el pasado simple, porque son acciones que iniciaron y culminaron en el pasado. And then we have the third one. Tenemos la tercera que dice, what were you doing before starting Prepa en línea CEP? ¿Qué estuviste haciendo o qué estabas haciendo antes de iniciar Prepa en línea CEP? So in this case, you're going to use past progressive. Vamos a usar el pasado progresivo porque nos dice que estábamos haciendo. Entonces mi respuesta tiene que decir yo estaba bailando, jugando, cantando, trabajando, comiendo, estudiando, no sé. Algo que estabas haciendo previo al inicio, algún proyecto que estabas desarrollando. Yo estaba trabajando en un banco, yo estaba trabajando, no sé. Ustedes van a decir aquí qué es lo que estaban haciendo. Recuerden, con las primeras 2 preguntas uso simple past, pasado simple. Aquí voy a usar verbos regulares o irregulares. Y si es negativo voy a utilizar el did not o didn't. Y en la tercera pregunta voy a utilizar pasado progresivo. Yo estaba, I was working, I was studying. Yo estaba estudiando, yo estaba trabajando. So, when you finish answering this category, cuando termines de responder esas 3 preguntas, vas a incorporar, you're going to incorporate an illustration. Una ilustración, an image, una imagen que me haga ver un poquito de esa información. Tú decidirás qué detalle es el que quieres resaltar con esa imagen de la primera categoría. Because we have the second category, después tenemos la segunda categoría que se llama My Achievements, mis logros. In this one, you're going to share 3 achievements. Vas a compartir 3 logros a lo largo de tu vida, pueden ser. And 1 experience you overcome. And you're well now. Por ejemplo, 3 logros en cualquier ámbito y una experiencia con la cual tuviste que lidiar, pero de la cual ahora estás bien. Algo que tuviste que superar, pero que hoy te encuentras bien. Eso ya está superado. Entonces, aquí, you're going to be using simple past or past progressive. It depends. Puedes usar pasado progresivo o pasado simple.
dependiendo de la estructura que tú y del texto que tú quieras compartir. When you finish with your 3 achievements and 1 experience, cuando ya termines con las 3 logros y la experiencia que tuviste que superar, you're going to illustrate with an image. Vas a ilustrar cualquiera de esas acciones con una imagen en esa categoría. In each category, you're going to incorporate an illustration. En cada categoría vas a incorporar una ilustración. In the third one, we have my present and what I want to accomplish. Mi presente y lo que quiero lograr. So, you are going to share your school and work routine. Vas a compartir tu rutina escolar y de trabajo, si es que así lo estás haciendo. What you do in your free time, your hobbies, tus pasatiempos favoritos. Vas a compartirlos también. New skills or challenges you're trying to overcome. Algunas habilidades que tú estás queriendo desarrollar o retos que estás enfrentando o que estás tratando de enfrentar, que estás lidiando con ellos. Y también me vas a compartir, you're going to share your difficulties at the moment of your life. Alguna dificultad en este momento de tu vida. Puede ser cualquiera. Tecnológico en cuanto a habilidades de que estamos tratando de desarrollarlas, económico, personal, familiar, laboral, ustedes sabrán. And what you're doing to overcome those difficulties, pero también me van a decir de qué manera están enfrentando esas dificultades, qué están haciendo para superarlas. And obviously you're going to illustrate y también vas a agregar una ilustración en esta categoría. The one you want, la que tú quieras. Si quieres resaltar tu rutina, si quieres resaltar tus pasatiempos, si quieres resaltar la dificultad que estás sobrellevando, ustedes van a incorporar la imagen que más les guste para ilustrar esta categoría. And then we have the fourth category that it's my future and my goals and plans. Mi futuro y mis metas y planes. So in this case, you're going to share your plans after completing Prepelínea CEP. Tus planes después de terminar Prepelínea CEP, ¿cuáles son? If you like to study for a degree, which one and which university? ¿Te gustaría estudiar alguna carrera? ¿En cuál y en qué universidad? What would you like to work on? ¿En qué te gustaría trabajar? Your greatest goal. Vas a compartir también tu meta máxima en la vida. And the challenges you will have to face to achieve your goal. ¿Y cuáles son los retos que tú tendrás que superar o que enfrentar para lograr esa meta que tienes como la máxima en tu vida? So in this way, you're going to be using would, will, or going to in this case. As you can see, we have a lot of information to share, and it depends on the tense. My past, my achievements, my present, and my future. If you see, we're going to incorporate them in a project. That's the first part, or the part A. Esta es la parte A de tu proyecto integrador. We have a part B. Tenemos una parte B. In the B part, we have to write or type a reflection. Tenemos una reflexión. About what? Bueno, ustedes van a decir, you're going to type a half reflection, half page, una media cuartilla, en realidad es media cuartilla de la reflexión. About what you have learned during this Model 6 and Model 7. Vas a expresar lo que has aprendido en el módulo 6 y 7. Abilities, tenses, structures, topics, or vocabulary, or maybe how it helped you. The reflection, it's a lot of information about what you have learned, if you liked English, if you knew that you have to, like the ability to express or to learn this second language or maybe another language. Aquí ustedes van a hacer una redacción acerca de una reflexión sobre lo que han aprendido en el módulo 6 y 7. En resumidas cuentas, pueden incorporar tiempos verbales, estructuras, pero también pueden agregar la reflexión en cuanto a cosas que pensaban y que ahora, por ejemplo, mucha gente diría, yo pensaba que no podía hablarlo y al momento después de practicarlo y como actividad cada semana se me pedía o se me solicitaba una grabación, entonces poco a poco me fui soltando, poco a poco fui desarrollando un poquito más la expresión oral. Entonces en ese sentido se dan cuenta de que a lo mejor era una barrera más mental que una barrera real. Entonces aquí es una reflexión.
In the part C, en la parte C, lo que van a hacer ustedes es record, grabar. ¿Pero qué van a grabar? Ok. I'm going to go to read the first part or the part A. Vamos a grabar la parte A, que es las 4 categorías. And obviously you're going to change, you're going to express. Lo que les pido que graben es my past, mi pasado. Obviamente ustedes nada más mencionen la categoría, el nombre de la categoría y váyanse en definitiva a leer la pura respuesta a las preguntas. Por ejemplo, my past. Y luego aquí yo digo, I was born in, I lived in, I was working at, y empiezo con mis detalles. In the second part, my achievements. Esto es en la cuestión de la grabación, ¿ok? My achievements. Y empiezo yo con mis 3 logros y la experiencia que tuve que enfrentar. Después digo, my present and what I want to accomplish. Y empiezo dando todos estos detalles. My future and my life, my goals and plans. Y también empiezo dando respuestas solamente a estas preguntas. Yo ya sé cuáles son las preguntas. Lo importante es que ustedes se enfoquen en dar respuestas con la estructura correcta, ¿ok? And when you finish recording this part, you're gonna just continue with the reflection. Después vamos a continuar grabando la reflexión. Vamos a decir reflection. And you're gonna start reading your half-page reflection. Y de ahí van a empezar a leer su reflexión de media cuartilla. Okay? And obviously you're gonna share the link in the space and try to do it in a less than 2 minutes. Okay? But if you just exceed, there is no problem. Ok, repito. Vamos a continuar en la elaboración del proyecto integrador que se llama Mi Biografía. Son 4 categorías. En cada categoría tengo que brindar información referente a un tiempo, por ejemplo, en el pasado, en los logros que he tenido, en el presente y las cosas en el futuro. A cada uno le agrego ilustración, a cada uno doy contestación de lo que se me solicita y para la grabación del audio los tomo en cuenta. Posteriormente, una vez que terminé de redactar, continúo redactando también la reflexión. Ahora, si yo voy a grabar tanto las 4 categorías en mi voz como la reflexión. ¿Ok? So we have the part A and B. Por eso decimos grabar la parte A y B. La parte A son esas 4 categorías y la parte B es la reflexión. ¿Ok? And we're gonna continue. Information about recording. Remember, if you have problems to upload your link, try to do it with different tools like use Drive. You can use Drive and you can generate the file in MP3. That's going to be easier to listen to your audio. And if you still have problems, you can record it by Vocaro. También podemos utilizar Vocaro, ¿ok? Como un grabador en línea. Remember, the main problem is when people try to copy this part, this link, it's not the correct. The link is when you click on the right button and then you have all these options and you get the file to share. Es importante que no me copien la liga de aquí arriba. La liga que me van a compartir es la que la que aparece cuando damos clic derecho encima del archivo cuando ya lo mandamos de nuestro escritorio, de nuestra carpeta al archivo o a la nube de Drive. Y ya ahí, ya que se cargó, doy clic derecho y me va a dar estas opciones. Vista previa, abrir con, compartir. Y nos dice, obtener vínculo para compartir. Ahí es donde yo le tengo que dar clic. Me va a salir a lo mejor configuración entre restringido o cualquier persona que tenga la liga. Pongan cualquier persona que tenga la liga porque esto facilita el acceso a su archivo. Then we're going to participate in an integrity forum. I'm sorry, I just skipped it here. Okay. Integrity forum, it's my struggle. Es como mi lucha, aquello con lo que estoy lidiando. You're going to participate at least 5 times, please. Traten de participar de 5 a más veces, pero mínimo 5 veces. Aunque se nos pidan 4 en las instrucciones, háganlo de 5 en adelante.
Porque en la cuestión de la rúbrica se nos solicita que sean 4 o más. Entonces, ahorita les voy a decir en qué parte puedan ustedes compartir o hacer una participación doble. In the first comment, you're going to share a difficult situation from your childhood. Van a compartir una situación difícil, algo que enfrentaron en su infancia. Maybe a fear. Quizás podría ser un miedo, ¿ok? And you can express how you live that experience. Van a decir cómo vivieron esa experiencia, how you dealt with that fear to overcome it, cómo lidiaron con ese miedo para superarlo, and how you live now and what purpose could it have in the future. Cómo lo vives hoy y qué propósito podría tener en un futuro. So we have an example here. Tenemos un ejemplo. When I was 7 years old, I remember I was scared of darkness. Cuando tenía 7 años, yo recuerdo que tenía mucho miedo a la oscuridad. Now, ahora, I enjoy the rainy days when the power is off, and I can enjoy the silence. Ahora, yo disfruto los días lluviosos. Cuando la luz se va, yo puedo disfrutar el silencio. I will teach my children not to fear of the darkness. Enseñaré a mis hijos, eso es como al futuro, a no temer a la oscuridad. Esa sería la primera participación. That's the first participation or the first comment about your experience. In the second participation, you have to ask 3 questions. 3 questions to any virtual classmate. Plantearle 3 preguntas a cualquier compañero con referencia a lo que él compartió, su miedo, su situación y demás. Example. Hi, Laura. I have some questions for you. Hola, Laura. Tengo algunas preguntas para ti. No olviden las reglas de netiqueta. No olviden siempre saludar y despedirse. What did you feel when the lights went out? ¿Qué sentiste cuando se fue la luz? What helped you overcome your fear of the dark? ¿Qué te ayudó a superar tu miedo a la oscuridad? How would you help your children not to fear of the dark? ¿Cómo le ayudarás a tus hijos a que no teman a la oscuridad? In this part, you can duplicate it. En esta parte, ustedes pueden hacer 2 participaciones. 3 preguntas a un compañero y 3 a otro. Esto para que se marquen 5 participaciones en total. In the third participation, en la tercera participación, you have to answer the questions somebody else asked you. Alguien debió plantearte preguntas a ti y tú vas a dar respuesta a ellas. Ojo, en caso de que no se hayan dirigido a ustedes para plantear las preguntas de manera personal, yo ya en mi primer comentario les incorporé 3 preguntas que son de manera general para cualquier situación, puedan dar contestación a ello y así tener su participación número 3, ¿ok? Porque muchas veces pues no se hacen preguntas para todos. Entonces esto nos ayuda a un poquito que ustedes den contestación como si yo les hubiera planteado la pregunta directamente a ustedes. Entonces así van a tener su participación. And then we have an example. Hi, Diego. I felt nervous. Sometimes I couldn't move and started crying. Hola, Diego, dice obviamente, ¿no? El saludo. Me sentía nervioso. Algunas veces no me podía ni mover y empezaba a llorar. To overcome the fear of the darkness, my mom bought me a small lamp that stayed on all night. Para superar el miedo a la oscuridad, mi mamá me compró una lámpara que se queda encendida durante toda la noche. To help my children not to fear afraid of the dark, I put stars that glow in the dark of the walls of the rooms. Para ayudar a mis hijos a no temerle a la oscuridad, yo pongo estrellas que brillan en la oscuridad podría ser en sus paredes. Muchas veces las ponemos nosotros en lo que es el techo, ¿verdad? Pero bueno, aquí dicen in the rooms, in the walls of the rooms. In the fourth participation, en la participación número 4, you have to present a conclusion with all the information that you just read. Con toda la información que leíste, you're going to incorporate or create a conclusion about what you learned, acerca de lo que aprendiste.
Based on the experience of your virtual classmates, obviamente basado en las experiencias de tus compañeros. Ellos están compartiendo miedos y maneras o estrategias de también superar esos miedos. So, you're going to do or create a conclusion. Example, tenemos un ejemplo. In this photo, I learned from my classmates some strategies to overcome different situations. En este foro yo aprendí de mis compañeros algunas estrategias para superar algunas situaciones. There are good ideas. Hay buenas ideas. For example, por ejemplo, Tania said about how to overcome the fear of riding a bike. Tania dijo o compartió acerca de cómo superar el miedo a montar o rodar bicicletas. And you can continue with the information. Then, as we have to check, we have 4 participations, but remember to do 5. And in the second one, it's when you can set 3 questions to a partner and 3 other questions to another. So that, así que es importante que mínimo me hagan 5 participaciones, ¿ok? Les decía, donde podemos repetir es plantear en lugar de a un compañero, pues a 2, 3 preguntas y 3 preguntas a cada uno. Ya con eso vamos a tener 5 participaciones. Y de esa forma, si todo sale perfecto, en cuanto a su participación, yo podré darles el máximo en cuanto a la puntuación. After that, we have self-assessment. Después tenemos lo que es la autoevaluación. In this part, en esta parte tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? That self-assessment ya lo compartí, de hecho, en la sección de avisos. Ustedes ya pueden encontrar presentation number 4, le puse presentación número 4. Ahí van a encontrar esta presentación de PowerPoint que yo creé para que puedan visualizar la autoevaluación. ¿Por qué lo digo? Porque this evaluation is about multiple choice. Es acerca de opción múltiple, una parte de la autoevaluación. If you see here, we have some multiple choice, but there is a part when you have to type. Hay una parte donde está pregunta abierta. So, you have to type it. Así que tú tienes que responder de manera, pues, abierta la pregunta. Entonces, lo que se sugiere es que antes de ustedes dar contestación en el intento, lo contesten en un archivo de texto. It can be like Word. And you can type the answer and just like save it y guardarla. ¿Por qué? Muchas personas pudiera ser que lo quisieran hacer en el momento, pero puede ser que maybe your computer like it doesn't work, quizás tu computadora de repente no trabaja o no funciona, the electricity, I mean, it's gone, quizás se va la luz, you have any problem with the internet connection, or maybe the platform is like stuck. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, para evitar que todo tu esfuerzo se pierda, es importante que en un archivo de texto vayas redactando tus respuestas en la cuestión de las preguntas abiertas, para que nada más copies y pegues cuando hagas el intento. Okay? So far, as I already told you, you can do it. Tú puedes hacerlo y tú pudiste hacerlo. So we are in the Module 7, Week 4. It was a really pleasure to be here trying to help you. If you have any problem, situation, or doubt, it's time to express it. Es tiempo de expresar, chicos. Dudas, situaciones, problemas. So I can just give you more information about the project, maybe with the participation of the bottom. Any situation you have, it's time to express. Es tiempo de expresar dudas. Marco, so far, do you have any problem, situation, alguna duda, problema, situación, algo que quieras que se te aclare? E incluso sé que de momento quizá al ver la presentación pues parezca comprensible, pero en el momento en el que nos ponemos a elaborar el proyecto, redactar textos y demás, muchas veces pues se nos vienen dudas o situaciones. Recuerden, ustedes no están solos. A pesar de que el ambiente es virtual, a distancia, estamos detrás nosotros con ustedes. Y es importante que comprendan esto, que en el momento en el que ustedes les presente una situación, con todo gusto, nosotros estamos para ayudarlos, a orientarlos, porque en sí el trabajo y el esfuerzo es de ustedes. El compromiso es de ustedes, la meta es de ustedes. Nosotros estamos solamente como soporte, como apoyo, orientación, pero quienes están haciendo todo esto posible son ustedes, los estudiantes. ¿Alguna duda,
problema. Si no es así, si no hay ninguna, this is the closure of the module. Esta es como la clausura del módulo. Quiero agradecerles de verdad y reconocer su compromiso. Thank you so much, Marco. Sé que muchos van a visualizar este video de manera asíncrona, pero quiero principalmente felicitarlos porque llegamos al cierre casi. Obviamente sabemos que el día domingo es la clausura total de este módulo. Sin embargo, les pido que no esperen hasta los últimos minutos del domingo para evitar estas situaciones, como les decía, electricidad, nuestros dispositivos, el internet, incluso la plataforma pudiera saturarse. Entonces, para evitar cualquier situación y que tengan un cierre pues satisfactorio, tratar de hacerlo con tiempo, de anticipación. Sé que es un proyecto largo, comprendo que también es difícil, es un reto, pero sé que lo pueden lograr porque durante estas 3 semanas previas estuvimos trabajando sobre ello. Dudas, situaciones, ya saben que yo quedo a la orden. Puede ser sabíamos por el mensajero de plataforma y también por el correo electrónico. Ya nada más para cerrar, quiero agradecerles su confianza. La confianza al cuestionar, la confianza al preguntar, la confianza al solicitar sus prórrogas y al expresar sus situaciones, porque sabemos que pues no siempre las cosas salen como queremos y aquí lo importante es que ustedes sientan el apoyo, que sientan que cualquier situación que se les presente inesperada, ustedes tienen un respaldo. También quiero agradecerles porque sé que un idioma y el aprendizaje y el proceso es difícil en ocasiones. También es un reto. Quiero que de aquí en adelante ustedes visionen un poquito y cada vez que se presenten problemas que quizá pudieran afectar su meta principal, que es culminar su bachillerato, volteen hacia atrás y recuerden todos los esfuerzos que han hecho para llegar hasta ahorita. Ya llevamos 7 módulos, lo cual es mucho trabajo, retos gigantescos porque ya llevaron asignaturas de un segundo idioma o de una lengua extranjera y de verdad es digno de reconocer. Así que cualquier cosa, situación que se presente, cuente con nosotros. También quiero pedirles que sigan enfocados en su meta, que nada los detenga, que cualquier situación que se les presente, vean de qué manera pueden enfrentarla, de qué manera pueden superarla y recuerden que los retos están en todos los aspectos, tanto familiar, educativo, económico, laboral, siempre va a haber retos. La diferencia radica en la forma en la que solucionamos o superamos esas situaciones. Es importante que piensen que la actitud es muy importante y segundo, el buscar los medios, los recursos, las maneras de solucionar los problemas es lo que hace diferente a las personas que logran sus metas, porque nunca, nunca va a ser tan fácil o quizás nunca va a ser igual a la situación de otras personas, pero ustedes acuérdense que su comparación radica en ustedes mismos, en lo que no sabíamos ayer, pero que hoy ya aprendimos, en lo que nos equivocamos, pero también aprendimos y pues el siempre estar tratando de hacer trabajar nuestro cerebro, el estar aprendiendo, de verdad es permanente la práctica. Más para quienes les gustó este acercamiento hacia un segundo idioma o a la lengua extranjera del inglés, existen muchos recursos gratuitos que ya más o menos les compartí. Si alguno tiene un interés de verdad por continuar, también podría orientarlos con toda confianza. Siéntanse en confianza. And I just want to thank you for all the effort you made. Gracias por todo el esfuerzo que están haciendo en todo aspecto, porque yo sé y reconozco que algunos de ustedes están haciendo sacrificios en cuanto al tiempo, al trabajo, sueño, o sea, hay muchas, muchas, muchas cosas detrás. And I just want to thank you for all this. It was a really pleasure to be working with you guys and see you soon. Keep doing your best. Sigan dando lo mejor de ustedes, chicos. Los veo pronto y adelante. See you soon. Gracias.